vamos a hablar de la estructura viral. Y pues no solamente de la estructura viral, también vamos a comparar un poquito, ¿no? Lo que son los virus con otros agentes etiológicos. Esto pues con el fin de que obviamente cada vez tengamos una mejor idea de qué son los virus y por qué de repente tienen otras cosas como diferentes, ¿no? A lo que nosotros estamos acostumbrados a ver con las bacterias. Bueno, digo nosotros porque, bueno, a lo largo de su carrera ustedes pues han visto más de bacterias que de otra cosa, ¿no? Incluso de parásitos, si bien tienen otros mecanismos, pero al seguir siendo autónomos en su multiplicación o en su división, en su reproducción, pues obviamente van a compartir más características con ese grupo de agentes etiológicos que pueden ser las bacterias, que por ejemplo los virus, ¿no? Que exhiben estrategias totalmente diferentes. Y entonces vamos a hablar un poquito, no solamente de la estructura viral, sino de las características generales de los virus. Vamos a hablar ya en sí de lo que son las estructuras, que son el genoma, la cápside y la membrana. Yo creo que ahorita ya no les estoy hablando en chino, ya ustedes ya saben realmente que los virus son muy diferentes a otros agentes etiológicos, ¿no? Y entonces vamos a hablar pues de sus características generales. Y entonces, pues lo primero es preguntarnos, bueno, ¿qué son los virus, no? Y creo que pues lo primero es decir que son parásitos intracelulares obligados. ¿Qué otra cosa ustedes le pondrían a esta, digamos, definición de virus? ¿Qué son los virus para ustedes? Podemos también decir que son, bueno, otra definición que también podría caber serían entes biológicos que no son celulares, obviamente dije, que no están envueltos por una membrana. Esa es una cuestión muy interesante, no son celulares, o sea, y me gustó mucho esa parte que nos dijo este Ángel, son entes biológicos, porque la verdad es que difícilmente podemos definir a los virus como seres vivos, ¿no? Por ejemplo. Entonces, y bueno, tampoco a lo mejor podemos decir que son partículas, porque no solo son partículas, ¿no? El hecho de que se puedan multiplicar, pues ya quiere decir algo, ¿no? Entonces, de repente ahí siempre se viene, esa es una discusión que siempre tenemos, pues a veces al principio del semestre, a veces a medio semestre, a veces durante el semestre, y a veces termina el semestre y seguimos un poco discutiendo, eh, pues esta cuestión, ¿no? De que si los virus son vivos o no son vivos, precisamente por todas estas características tan diferentes que tienen, ¿no? Pero bueno, me gustó esto que dijo Ángel, que son entes. No sé si alguien quiera comentar algo más. Sí, que están compuestos ya sea de DNA o de RNA. Esa es otra cosa muy interesante y que además los diferencia de otros agentes etiológicos de otros organismos. Alberto Chao. También comentar que no poseen un metabolismo propio. Sí, creo que esa es una de las principales diferencias que, bueno, luego o siempre la gente dice, no trata de no definir pues a cualquier cosa, pues con cosas negativas, pero creo que esta parte sí aplica y aplica bastante bien, ¿no? No poseen un metabolismo propio. Y como bien decía, a ver, Emanuel, antes de que yo diga más cosas, También tienen diferentes morfologías. también tienen diferentes morfologías. ¿Alguien más que quiera decir algo? Ajá. Carla, Sheila. Podría ser también que necesitan a un huésped para realizar su replicación. Sí, efectivamente, que claro, eso es el parásitos celulares obligados, pero sí, para que quede así con todas las letras, necesitan un huésped para su multiplicación. Sheila y luego Ivana. Bueno, sí, maestra, su material genético generalmente se encuentra rodeado por una cubierta proteínica. Muy bien. Ivana. Sí, es Ivana, ¿verdad? Sí. Sí. Pues también con esto que dijo Sheila, pues que puede ser desnudo, puede estar envuelto y también pueden tener formas, ¿no? Como de cosa étrica o esas cositas que luego vemos.
Pueden ser icosaédricos o helicoidales. Ahorita, claro, lo vamos a revisar más en detalle. Ujú. ¿Qué más? ¿Quién más quiere comentar algo? Denise. Su ¿Qué tamaño, Boriel? que es mucho más pequeño que una bacteria. Diego. A lo mejor también esta peculiaridad que tienen estos entes biológicos, de que su material genético, por ejemplo, el RNA, a lo mejor puede ser de doble cadena en ellos también. No en todos los organismos biológicos está presente esta característica. Sí, esa es una parte muy interesante que, bueno, ya también habían comentado, pero bueno, aquí puntualizar que en realidad el genoma de los virus, si nosotros vemos el genoma de cualquier organismo, bacterias, parásitos, todos los eucariotes, pues el material genético es es DNA de doble cadena. Y en cambio en los virus podemos tener DNA de doble cadena, DNA de cadena sencilla, RNA también de doble cadena, de cadena sencilla. Entonces ahí también tenemos una variedad. Lo que sí no tenemos son mezclas. O sea, no es que pues un virus tiene RNA de una cadena y DNA de una cadena, ¿no? O la mitad del genoma es de RNA y la mitad es de DNA. Por ahí a lo mejor hepatitis B pudiéramos decir que sí tiene por ahí un cachito de RNA, pero no se considera en realidad como parte del genoma, es más bien como un vestigio del mecanismo de replicación. Entonces, en ese sentido, pues se hace la generalización de que realmente, pues el material genético es de o DNA o RNA, ¿no? No es así como que, pues mezcla de los dos, ¿no? Entonces, pues esa es una cuestión bastante importante. Ya comentaron, entonces, pues un montón de características de los virus y como les digo, me da mucho gusto saber bueno, no saber, sino corroborar, porque en realidad es algo que ya sabemos, que efectivamente, ¿no? Ustedes ya tienen muchos conocimientos previos de virología, ¿no? Obviamente, pues tal vez lo básico, y pues aquí esperamos, los vamos a expandir, ¿no? Yosahandi. Sí, profesora, yo le quiero preguntar, usted, con su arduo conocimiento, ¿en qué parte está? ¿Que son vivos o no son vivos? Ay, esa es una buena pregunta y les digo, o sea, al final como que siempre tenemos un poquito esta discusión, ¿no? Para mí no son vivos. Aunque yo también siempre digo que esta es una cuestión un poquito más filosófica, porque siento yo que también como depende mucho de a veces cómo definas la vida, ¿no? Algún profesor que tuve en la maestría de bioquímica, bueno, más bien de genética, ¿no? De ingeniería genética, decía que él consideraba que cualquier cosa que se autorreplicara o que tuviera esa capacidad estaba vivo. Entonces, en ese sentido, incluso puedes decir que el DNA está vivo, ¿no? Por ejemplo. Pero creo yo que la vida pues involucra algo más, ¿no? Algo más que simplemente, pues multiplicarse y ya, porque además en todo caso, pues también podríamos empezar con los bemoles, ¿no? Podríamos decir, bueno, sí, el DNA se autorreplica, pero en presencia de ciertas sustancias, bajo ciertas condiciones, necesita proteínas accesorias, o sea, no es nada más que tengas ahí dos tiras o bueno, dos cadenas, mejor dicho, ¿no? Dos cadenas de DNA y que realmente solitas se autorrepliquen, ¿no? Entonces, pues esa es otra cuestión. Yo creo que sí, los virus no están vivos porque definitivamente tú puedes tener un virus que está ahí, por ejemplo, aquí ¿no? Estos que están aquí, virus de la leucemia felina, y pues aquí no sabemos si tiene capacidad de multiplicación, no, sí. O sea, tú los ves y ahí no están haciendo nada y no tienen ninguna actividad hasta que no entran a la célula. Y es entonces ahora la célula quien va a llevar a cabo pues todos los procesos necesarios para producir las proteínas virales y para multiplicar los genomas. Obviamente, el virus, gracias a ese material genético que introduce a la célula, pues dirige ahora u orquesta, ¿no? Esa acción, pero el virus por sí solo, pues no es capaz como de multiplicarse. Entonces yo en ese sentido no digo que estén vivos,
Yo generalmente más bien digo que sí, que están como activos o infectivos, que podría ser lo más correcto decir, bueno, un virus está infectivo o es infectivo, o un virus está inactivado. Inactivado es cuando ya realmente por alguna razón, porque por ejemplo aquí vean ¿no? Que tiene a lo mejor esta cosita como más, esa prolongación más cortita, pues a lo mejor esa estructura ya, ya al no tenerla, pierde esa capacidad de multiplicarse, ¿no? Y entonces esos son virus inactivados. Y creo yo que muchos virólogos estamos como en esta posición. Por ahí está un artículo que se los voy a pasar. Bueno, es que hay varios, pero por ahí voy a buscar a lo mejor cuál sea el más interesante para ustedes, porque hay varios, de como razones por qué incluso no poner a los virus en discusión de que si están vivos o están muertos, ¿no? Porque uno decía que incluso esa es una cuestión, incluso un poco antropocéntrica, ¿no? Porque nosotros de repente a todo le ponemos una intención, todo lo queremos clasificar y todo queremos decir, ah, pues si está vivo, está muerto, está esto, está lo otro, o es de tal género, tal especie, cosas así. Y él decía que además como que a todo le ponemos la intención y entonces decimos, ¿no? Ah, es que la bacteria Escherichia coli entra y nos produce tal enfermedad y han mutado y han generado resistencia, o sea, como si las bacterias se unieran así como que en confabulación y dijeran, ay, chicas, vamos a, vamos a generar resistencia, ¿no? O incluso como si dijera una bacteria, o como si tú le echas el antibiótico a la bacteria y la bacteria ahora dice, ah, no, voy a cambiar este, este aminoácido de mi proteína o este ácido nucleico para que mi proteína ahora tenga una mutación y sea resistente. No, o sea, más bien como que simplemente estos agentes etiológicos, incluidos obviamente los virus, pues no tienen una intención, no es que el objetivo en la vida sea enfermarnos o matarnos, o incluso no es que su objetivo sea evolucionar, sino que esas son, ¿cómo decir?, parte de la misma naturaleza, ¿no? Y más bien lo que sucede es que como que es al revés de como nosotros a veces lo decimos y cómo lo estudiamos, ¿no? Porque no es que, ah, pues las bacterias o los virus generan resistencia, o no es que los virus generan variantes, es que más bien en la misma naturaleza de su replicación está esos errores, esas mutaciones que ahora nosotros seleccionamos, ¿no? Bueno, ¿y cómo las seleccionamos nosotros? Pues si nosotros al final nos enfermamos de diarrea y lo primero que hacemos es meternos un antibiótico, ahí está seleccionando las bacterias resistentes. Por ejemplo, ahora pues con toda la cuestión de la pandemia, pues si tú o estamos como propagando el virus y todo, ahorita ya por ejemplo con las vacunas, pues es posible, parece que todavía incluso la variante Omicron, que es la más diversa, digamos, o la que es un poquito más diferente a todas las demás, todavía la estamos cubriendo o todavía hay, todavía las vacunas son eficientes contra esa variante, ¿no? Pero entonces lo que estamos haciendo es al vacunarnos, estamos haciendo que esas variantes ahora sean menos efectivas en producir la enfermedad, en transmitirse, y entonces a lo mejor estamos haciendo una presión de selección para que ahora surjan otras variantes y de repente decimos, ay, el virus otra vez ya mutó y qué vamos a hacer. Y bueno, no sé si me explico, no sé si alguien quiera comentar algo. Entonces a veces esa discusión de decir, ah, pues son vivos y son muertos, pues a veces como que gira más en esa cuestión de que nosotros queremos ver a los agentes etiológicos como si pensaran por sí mismos y como que tuvieran un objetivo y cosas así. Y entonces, no sé, me pareció ese punto de vista como interesante, ¿no? Que a lo mejor esta discusión que, como les digo, a lo mejor es incluso un poquito filosófica, tiene más que ver con eso que realmente con la naturaleza de los virus, ¿no? A lo mejor, bueno, el hecho de que sean vivos o sean muertos, pues no va a cambiar su naturaleza, no va a cambiar todos los mecanismos que ya ellos desarrollan, ¿no? ¿Ustedes qué dicen? ¿Para ustedes están vivos, están muertos? También depende de cómo veas el vaso, medio vacío, medio lleno. Ay, es que está complicado, profesora, porque, bueno, yo recuerdo en los postulados de la teoría celular
que uno de ellos, en uno de esos puntos, hablaba que el ser vivo o el ente que se presume que tiene vida debe de ser capaz de pues autorreplicarse, poder reproducirse por sí mismo, y ya en las últimas modificaciones, no sé si llamarle así, he estado revisando otros artículos y dice que también se presume que está vivo si puede tomar el ambiente más cercano, que en este caso pues, serían las células humanas, para poderse replicar. Entonces, al principio, pues, con el primer postulado, pues ya siento que era más fácil discriminar uno si estaba vivo o no estaba muerto, pero ya ahora que también si pueden o no tomar un ambiente en específico para poderse replicar, pues ahí como que se va complicando. Sí, eso me recordó algo que dije, les voy a decir, pero luego me pongo a hablar y hablar y se me van otras ideas. Justamente también yo leí ese artículo, bueno, había un artículo, primero salió un artículo de por qué no, o sea, 10 razones para no considerar a los virus como en el árbol de la vida, y en respuesta salió otro artículo de 10 razones por qué sí considerarlos en el árbol de la vida, ¿no? Y entonces, en este sentido, atribuirles como características de seres vivos, ¿no? Y una de esas características que tiene que ver con lo que estabas diciendo es que justamente los virus pueden evolucionar, que esa es una característica de los seres vivos. O sea, tú pones ahí cualquier otra cosa y no, o sea, no evoluciona, ¿no? Mientras que los virus sí evolucionan y se adaptan a su medio, ¿no? Y sí, como dices, o sea, a lo mejor o bueno, no, en este caso el medio es la célula, pero al final pues ellos se adaptan, ¿no? Y evolutivamente hablando, pues se desarrollan estrategias para favorecer esa adaptación. Entonces, pues sí, efectivamente, ¿no? Es una discusión que creo yo que no tiene una respuesta así correcta, o a lo mejor incluso puede ser tajante, ¿no? Como les digo, yo la verdad es que sí, primero preguntaría, bueno, ¿cuál es tu definición de vida? Y después te digo si los virus están vivos o no, ¿no? Porque pues a veces la vida no, o sea, involucra un montón de cosas. No sé si alguien quiera comentar un poquito más de esto o ya. De todos modos, como les digo, este es un tema que vamos a ir retomando, yo creo que muchas veces en el semestre, ¿no? Porque pues sí, de repente dices, ay, es que aquí sí parece que de veras están vivos y quieren hacer todo lo posible para... O sea, otra cosa es que el hecho de que se adapten y sobrevivan y muten y generen cambios, pues bueno, está muy interesante esta cuestión, ¿no? Pero bueno, entonces, ¿por qué justamente pues estamos en toda esa discusión de que si están vivos, que si no están vivos? O sea, ¿cuáles son los puntos que de repente nos hacen acá dudar, ¿no? Como, bueno, nosotros hace rato en el laboratorio con la sección con la que yo estaba, pues hablábamos un poco de las técnicas, ¿no? Que se utilizan para el estudio de los virus. Y justo, por ejemplo, decíamos, ¿no? Que esta es una fotografía de microscopía electrónica. Y entonces, o sea, si ustedes ven acá los virus, o sea, si yo no les digo que es incluso si aquí, por ejemplo, ay, creo que no se nota a mí, creo que no tiene aquí una rayita, no. Muchas veces también estas microscopías tienen una línea donde les dicen, esa línea es de 10 nanómetros, por ejemplo, ¿no? Pero, o sea, yo creo que ustedes ven esto y de repente piensan, pues debe ser una espora o un bacilo, o digo un coco, o de repente ahí con una, pues no sé, como que con una extensión o algo así, ¿no? Y decíamos que pues obviamente es muy difícil por las características de los virus, de repente ver una foto y hacer, por ejemplo, un diagnóstico, decir, claro, mira, en la foto se ve claramente que es el virus de la leucemia felina. Obviamente no, pues les digo, peor si les pongo una foto como esta, que simplemente bajé de algún sitio de internet, que por cierto no puse ahí su referencia, pero bueno, que realmente pues tampoco tiene esa barrita que incluso te da una idea del tamaño, ¿no? Por ejemplo, este es el virus de la rabia, y también pues de repente a lo mejor podríamos decir, pues, ¿qué es eso, no? A lo mejor parece un bacilito o algo así. Y pues bueno, vamos a ver. Cuando vemos el virus de la polio, ¿cómo lo ven? Hexagonal.
Ajá, este se ve, incluso más que como redondito, se ve más hexagonal, ¿no? Se ve como muy poliédrico. Incluso no sé si alcanzan a notar como en estos que se ven aquí, como que estuviera así formado, así como de, incluso ese como hexágono o ese poliedro, mejor dicho, porque no es un hexágono, sino es una estructura tridimensional, como si estuviera formado como de muchas bolitas, ¿no? O como de muchas partes más chiquitas, especialmente se ven estos que como que está un poquito Como más en un panal oscurito. de abejas, ¿no? Ándale, como de un panal de abejas, ándale, eso me gustó, como que sí es una muy buena analogía, ¿no? Entonces acá de repente a lo mejor esto ya no nos pueda confundir o no pueda verse así como esto que decías, pues a lo mejor es como un bacilito, un coco o algo así, ¿no? Aquí, por ejemplo, este adenovirus, este se parece un poco como al que vimos, ¿no? A polio, así también como más hexagonal, y también se ven aquí como las subunidades proteicas, incluso si ven este que estoy aquí como señalando, no sé si incluso alcanzan a ver aquí como si fuera un triángulo y aquí otro triángulo. ¿Sí los alcanzan a ver? Sí, sí, se ve. Sí, Ujú. ¿Sí? ¿Querías comentar algo, Ángel? Ah, no, decía que sí se ve la figura que nos... Ujú. Acá, por ejemplo, este también, no sé si alcancen a ver que sí se ve aquí como un triangulito muy bien formado, ¿no? Entonces, pues esta era la cubierta proteica que esta es, esta es la cubierta proteica que hace rato nos mencionaban, ¿no? Que es una característica, una estructura, bueno, una característica estructural de los virus. Entonces, pues sí, obviamente de repente nosotros vemos estas imágenes y sí empezamos a notar que no son precisamente parecidos a lo que nosotros ya conocemos, a las bacterias, que es lo que más conocemos, pero pues obviamente son menos parecidos, por ejemplo, a parásitos o así. Entonces ya empezamos a notar otras características, ¿no? Por ejemplo, este es el ébola. Ujú. Este de nuevo, ¿no? Si no vemos así como que el tamaño, pues de repente sí nos parecería ahí como que, pues no sé, un parásito. Ujú. Vamos a ver algunas diferencias generales con otros agentes patógenos, por ejemplo, pues tamaño, estructura, forma de multiplicación, etcétera. Ujú. Y bueno, entonces, en realidad ya lo comentamos, ¿no? Pues tamaño, el tamaño es muy, muy pequeño de los virus con respecto a otros agentes etiológicos. ¿Cuál es el tamaño en el que andan los virus, más o menos? En la escala de nanómetros. En la escala de Ajá, nanómetros. Ajá. Entonces ya veíamos a los que les tocó de nuevo conmigo en el laboratorio, veíamos, ¿no? Que hay virus que pueden ir desde los 20 nanómetros, los más pequeñines, hasta pues los 360, 380 nanómetros, que son, por ejemplo, los virus, el virus de la viruela, los poxvirus, que son los más grandes. Y, por ejemplo, ébola, bueno, ese más que ser grande es muy largo. Y entonces así de largo mide 970 nanómetros, ¿no? Entonces esa podría ser, pero a pesar de eso, o sea, no pasan de los nanómetros, efectivamente. Y por ejemplo, las bacterias, ¿qué tamaño tienen? Que bueno, son las más pequeñas, ¿no? En comparación de otros agentes. Bueno, de Micrómetros. las micras. Ajá, ya andan en las micras, ¿no? Los micrómetros. Entonces, o sea, realmente el orden de magnitud, pues sí es tremendo, ¿no? Ujú. En cuanto a su estructura, ahorita vamos a ver algunas estructuras, ¿no? Ya vamos a hablar más característico. Digo, más características. La forma de multiplicación, ya dijimos que son ¿cómo? parásitos obligados, intracelulares obligados. Ajá, parásitos intracelulares obligados, ¿no? Y en este sentido, tal vez no son los únicos que son parásitos intracelulares. También, por ejemplo, hay bacterias como los micoplasmas que también ingresan a la célula, pero aquí la diferencia es que los virus sí son obligados, los micoplasmas, incluso todavía los micoplasmas que pueden ser de las bacterias más, pues sí, que requieren más cosas, incluso en algunas ciertas condiciones las podríamos crecer en un cultivo, ¿no? Pero bueno, pues obviamente si les pones una célula mejor. Pero bueno, en general pues sí pueden ser cultivables, ¿no? Por otros métodos. Incluso, por ejemplo, las micobacterias, ¿no? Que son difíciles de crecer
pues se pueden llegar a hacer cultivos. Pero bueno, también, por ejemplo, hay bacterias que son intracelulares, ¿no? Muchas veces los estafilococos, algunas células, algunas bacterias que, las salmonelas, Escherichia coli, que de repente, pues sí se pueden adherir a la célula, incluso se pueden internalizar, pero, o sea, como que su supervivencia, vamos, o su multiplicación no depende de ello. Ujú. Y pues bueno, en ese sentido, pues vamos a ver que los virus también tienen huéspedes específicos. O sea, si los virus se tienen que multiplicar dentro de una célula, no es que se puedan multiplicar en cualquier célula. O sea, no es que, pues yo voy a agarrar un cultivo celular cualquiera y se va a poder infectar con el virus que yo quiera, ¿no? O en la naturaleza, o sea, no es que un virus que infecta células nerviosas va a poder infectar todo el cuerpo. Incluso, pues hay algunos que son muy específicos de ciertas células y pues también de la especie, ¿no? O sea, no es así como que, ay, pues me infecté con el virus del mosaico del tabaco. Entonces, en ese sentido, bueno, creo que obviamente eso no es algo que realmente les tenga yo que decir a ustedes, porque ustedes ya lo saben, pero bueno, sí es importante puntualizarlo, ¿no? Bueno, también por aquí hay una definición que seguramente ustedes ya han escuchado, ¿no? Ajá, que es virión. Entonces muchas veces como que nos confunden, ¿no? Esta palabra virión y virus. Y muchas veces lo manejamos como sinónimos, ¿no? Aunque en realidad no son sinónimos. Ujú. Cuando yo hablo de un virión, me refiero a una partícula viral infecciosa. ¿Sí? O sea, esto que vemos aquí es un virión. Este que vemos aquí es otro virión y así sucesivamente. Ujú. Ahora, cuando yo digo virus me refiero más como a la cosa de especie, ¿no? Ah, pues el virus de adenovirus. El virus, pues cualquiera, ¿no? Rotavirus. El virus herpes. Ujú. Entonces a eso me refiero con virus. Pero también esta partícula puede ser un virus. Esta partícula puede ser un virus. En ese sentido sí puede ser un sinónimo de virión. Pero bueno, la diferencia, digamos, entre virión y virus es que virus no hace la diferencia de de que sea infeccioso o no sea infeccioso. O sea, puedo decir, pues este es un virus, porque pues lo estoy viendo ahí, está la foto del virus, pero no sé si realmente este que estoy señalando aquí es infeccioso, ¿no? Cuando yo digo un virión, quiere decir que sí es infeccioso. No sé si hasta aquí vamos bien. ¿No se me están confundiendo? Vamos bien, profesor. Todo bien. También puedo decir que es virus cuando está en la célula. Yo digo, la célula está infectada con un virus, aunque nada más esté el material genético, esté funcionando, o sea, aunque no esté la estructura como tal. Ahí yo también puedo decir, la célula está infectada con un virus y eso no quiere decir que estén ahí las partículas virales. Entonces, la diferencia, o sea, cuando alguien les dice, este es un virión, quiere decir que es una partícula viral que es infecciosa, además que ya está demostrado que es infecciosa. Uh-huh. O sea, no puedo decir el virus, la célula se infectó o está infectada con un virión si es que no está ahí la partícula. Uh-huh. Entonces, mejor digo, bueno, está infectada con un virus. Nada más es cuestiones así de terminología, pero bueno, sí es importante que ustedes cuando pues les digan, pues un virión más bien se refiere a la partícula. Uh-huh. Ya virus es como la terminología más general. La verdad es que es raro que de repente alguien hable de viriones porque, de nuevo, ¿no? Cuando hablas de viriones te estás refiriendo específicamente a partículas virales infecciosas. Y entonces a lo mejor sí puedes decir, bueno, pues de tal célula salen muchos viriones, ¿no? O sea, sí, salen muchas partículas virales infectivas. Uh-huh. Bueno, vamos a ver cuáles son los componentes. Ajá, Yosahani. Profesora, me quedó una duda. Entonces, por ejemplo, ahorita lo del SARS-CoV-2, ¿la proteína Spike podría fungir como un virión o me estoy confundiendo?
Sí, no. La proteína spike es una estructura del virión o una estructura del virus, si hablas de especie, ¿no? Ujú. O sea, el virión es toda la partícula completa. A ver, ahorita creo que a alguien le tocó exponer sobre el SARS-CoV-2, ¿no? Ahorita ya ahí en específico lo vemos sobre ese virus, pero aquí, o sea, virión es toda esta partícula, pero además, claro, nosotros aquí, por ejemplo, en esta imagen estamos viendo la cápside, esa envoltura de proteínas o esa, bueno, no quiero utilizar la palabra envoltura porque hay otra estructura que se llama envoltura, pero bueno, voy a decir esa cubierta. Ajá. Esa cubierta proteica es lo que estamos viendo aquí, pero para decir que pues es un virión, que es una partícula viral infecciosa, tiene que tener el genoma, o sea, es todo, ¿no? Entonces, si no puedes decir que la proteína spike es un virión, o sea, más bien un virión tiene proteínas spike, ¿sí? Ok, sí, profesora, gracias. A ver si ahorita va quedando más claro conforme avancemos en la presentación. Entonces, ¿cuáles son los componentes o la estructura, ¿no? De esta partícula viral? Bueno, pues la partícula viral debe tener un genoma, tiene que tener una cápside, que es esa cubierta proteica que va a proteger al genoma, y algunos virus tienen membrana, no todos. Entonces ya nos decía por ahí una compañera que no recuerdo quién fue, que por ejemplo hay virus que son envueltos y virus que son desnudos. Los que son envueltos son los que tienen membrana o envoltura, por eso les digo que no quiero decir envoltura proteica porque nos podemos confundir. Uh-huh. Y los que son desnudos pues solamente tienen el genoma y la cápside. Uh-huh. Y pues bueno, del genoma ya vimos que tenemos diferentes tipos de ácidos nucleicos. La cápside básicamente es de proteínas y bueno, la membrana es de naturaleza lipídica. ¿Hasta acá vamos bien? Sí, profesor. Vamos a hablar un poquito más de lo que es el genoma viral. Ya ustedes ya dijeron muy bien que tenemos genomas de DNA y de RNA. Pero entonces, ¿cuáles son los tipos de DNA o de RNA que podemos observar en los virus? Monocatenario y catenario. Exactamente. Ajá, en ambos casos, tanto de DNA como de RNA, ay, estoy tapando el RNA. Ajá, en ambos casos nosotros podemos tener DNA de doble cadena o DNA de una sola cadena o de cadena sencilla, también se le llama. Lo mismo, podemos tener RNA de doble cadena y RNA de cadena sencilla. Aquí la cuestión es que los RNAs de cadena sencilla además tienen otras dos formas. Pueden ser RNA de sentido positivo y RNA de sentido negativo. No sé si ya habían escuchado esta, digamos, clasificación y si saben a qué se refiere. Sí, Sí, profesora. A ver quién nos quiere comentar. se refiere a, bueno, implica la replicación de este, porque, bueno, según yo, el positivo no tiene que generar otra copia aparte para de ahí, no, perdón, no tiene que generar, creo que otro DNA o algo así para replicarse, sino que algunos para hacer las proteínas, sino que el positivo se puede pasar así, como RNA mensajero, y el negativo sí tiene que generar otra copia que sea positiva para que esta la tome como RNA mensajero. ¿Alguien tiene una opinión diferente o quiere complementar lo que dijo Merari? Sí, yo, igual complementando lo que dijo mi compañera, creo que, bueno, lo que se quería dar a entender es que, por ejemplo, el RNA positivo se le llama como secuencia homóloga al RNA mensajero. Entonces, por eso es como una secuencia homóloga pasa directamente a RNA mensajero, que es lo que decía Merari. Y en el caso del negativo es la secuencia, pero complementaria al RNA mensajero. Entonces, por eso sí tiene que haber ese paso. Sí, exactamente. Las dos lo dijeron muy bien, efectivamente.
el RNA de polaridad positiva es el que tiene la misma secuencia que el mensajero, y no siempre, pero en la mayoría de los casos puede funcionar como mensajero. Entonces, o sea, ya no se tiene que hacer otro paso. El virus entra al genoma y directamente se va a la traducción. Y entonces está bien padre porque ya nada más la célula lo tiene que agarrar como si fuera un mensajero de ella y empieza a sintetizar directamente las proteínas. No todos los RNAs positivos funcionan así. Algunos sí tienen que hacer una copia del negativo para después sintetizar sus mensajeros. Pero al final, o sea, si ustedes tienen un positivo y un negativo, que es el complementario, están de acuerdo que si después toman el negativo como molde, van a tener copias idénticas a este positivo, ¿no? Y que pueden funcionar a lo mejor porque les falta alguna estructura o qué sé yo, ya pueden ser los mensajeros, pero la secuencia es la misma, entonces eso se refiere que es positivo. Y el negativo pues justo es el complementario, entonces ese sí o sí tiene que sintetizar la cadena complementaria para que esa sea el mensajero. Obviamente eso lo vamos a ver ya cuando hablemos de ciclos de multiplicación, bueno, hablaremos de todas esas estrategias, ¿no? Pero pues sí es importante que desde ahorita pues nos quede claro esa diferencia, pero entonces ya vemos que tenemos toda una variedad de genomas virales. Y entonces así como tenemos toda una variedad de genomas virales, incluso ya ahorita ya estamos hablando de que los virus pueden tener diferentes estrategias para sintetizar sus proteínas, ¿no? Por ejemplo. Entonces, pues bueno, ya desde aquí creo yo que ya se pueden ir dando una idea que los virus no son así, o sea, nosotros decimos, ay, los virus son súper simples, súper sencillos, pero, ¿no? Tienen ahí varias complejidades, ¿no? Empezando porque tienen diferentes tipos de genomas. Entonces, pues de repente no va a ser tan sencillo como lo hacíamos con las bacterias de, pues sí, mira, y se replica así, pues es básicamente la misma replicación que las células, ¿no? Y solamente se duplica el DNA y listo, ¿no? Aquí realmente pues puede involucrar otro tipo de mecanismos, ¿no? Y pues bueno, vamos a ver que los genomas son muy, muy variados, ¿no? Y bueno, también obviamente la cantidad de proteínas para las que codifica. Y entonces vamos a ver aquí, por ejemplo, los genomas más largos, más grandes, conocidos, son, por ejemplo, de estos virus que yo les decía en el laboratorio, ¿no? Que son virus gigantes, que generalmente son virus de amibas, de plantas. Entonces, estos son los virus más grandes conocidos, tanto en su estructura son muy grandes como en su genoma. Y entonces vean que, por ejemplo, el más grande de todos es este Pandoravirus salinus, que tiene 2.473.870 pares de bases y que codifica para 2.500 proteínas. O sea, imagínense, es un mundo de proteínas diferentes, ¿no? Pues 2.500, pues, sí está como en chino. Ya virus más pequeñitos, pero que de todos modos siguen siendo muy grandes, por ejemplo, el mimivirus, que fue uno de los primeros virus gigantes que se conoció, con 1.181.549 pares de bases y que codifica para 979 proteínas. De todos modos, pues son virus muy grandes, ¿no? Vamos a ver ahora al revés, los más pequeñitos, ¿no? Bueno, obviamente estos se salen un poquito, pero bueno, todavía los consideramos en virología, los viroides, que en realidad ya ni siquiera codifican para proteínas, que son puro genoma y que miden 120 nanómetros. Y bueno, hay virus satélites que tampoco codifican para proteínas y que bueno, son de 220, ¿no? Pero ya, así hablando ya de virus, digamos, en sí, tenemos al más pequeñito, es el virus de la hepatitis delta, que es de RNA, y tiene nada más 1.700 pares de bases y solamente codifica para una proteína. O sea, es todo lo que necesita una proteinita, ¿no? Otro que también es muy chiquitín, el circovirus, que es de DNA, de 1.759 pares de bases y solamente codifica para 2 proteínas. Por ejemplo, el virus de la hepatitis B, que también es de DNA, tiene 3.200 pares de bases y solamente codifica para 7 proteínas, ¿no? Entonces vean además la diversidad de genomas
O sea, no solamente en cuanto a su material genético en sí, sino en su tamaño, ¿no? Que pueden ir desde, no sé, 120 hasta 2 millones de pares de bases, ¿no? ¿Hasta acá vamos bien con el genoma? Sí, Ya nos profe. queda Todo bien, clara, profesor. nos queda clara la diversidad de estos virus. Ahora, con respecto a la cápside, ya por ahí ya nos habían mencionado que en realidad hay varios tipos de cápsides, ¿no? Que tenemos diferentes estructuras en cuanto a las cápsides. Y entonces su compañera nos decía que hay cápsides icosaédricas, como esta del adenovirus, que son muy poligonales, vean. Entonces, incluso aquí les decía yo que incluso desde la foto, ¿no? Veíamos un poquito estas caras triangulares formadas por subunidades proteicas. Aquí cada bolita es una proteína o puede incluso llegar a ser un conjunto de proteínas, ¿no? Algunos virus lo que hacen es que tienen 2 o 3 proteínas que se asocian entre sí, como que forman esa subunidad y esa subunidad se va pegando a otra y va formando estos poliedros. Y entonces, bueno, este es un dibujo, o bueno, sí, un dibujo de lo que sería un adenovirus, ¿no? Que además de esta cápside poliédrica, en las esquinas de cada poliedro tiene una proteína que está formando parte del poliedro y que me sirve de base para otra proteína que pues es la fibra. Entonces, por un lado tenemos a las cápsides icosaédricas y por otro lado tenemos estas cápsides que se llaman helicoidales, que son cápsides que básicamente están más bien haciendo una hélice, que se van, déjenme ver si por acá tengo mi cosa esta. Por eso es que luego la pongan mis hijos acá está. No sé si ustedes conozcan estas bolitas, estos imanes. Y bueno, lo que sucede con las cápsides helicoidales, alguna vez me salió con estos imanes a hacer una cápside icosaédrica, pero bueno, me tardé mucho y ya no me ha vuelto a salir, la verdad. Pero bueno, lo que sucede con las cápsides helicoidales es que básicamente se van formando así cadenas. Supongan que cada imán, déjenme voy a quitar un momento la presentación para que me vea yo un poquito más grande. Y entonces así, cada bolita, cada imán es una subunidad proteica, que primero lo que hacen es un poquito como alinearse y después se van así enrollando entre sí, vean, y van formando una hélice. Este enrollamiento además no solamente es debido a las proteínas en sí, que obviamente tienen interacciones entre ellas. También es debido pues obviamente a la asociación tan fuerte que muchas veces tienen con el genoma, que es el que también se va enrollando de esta manera, y pueden hacer la cápside así tan larga como por ejemplo se ve aquí. Ay, les quité la presentación. Como se ve aquí, este es el virus del mosaico del tabaco, y vean cómo realmente, o sea, son tubos así muy, muy largos, ¿no? Lo mismo pasa con el ébola, por eso el ébola es así tan alargado. Ahorita que veamos, creo que no le tocó a nadie la estructura del ébola, ¿verdad? Creo que no se las puse. Pero bueno, si nos da tiempo, igual y lo vemos, porque es un virus muy bonito. Ay, sí. Bueno, yo todos los virus les digo que son bonitos y todos están interesantes y bueno, espero que sí, al final del curso si digan, ay, sí fueron interesantes, sino que digan, ay, este curso estuvo de lo más aburrido. Y entonces, pues así simplemente se van uniendo las subunidades y van formando esa cápside helicoidal y se van haciendo estos tubitos. Maestra, y encima de estas subunidades de proteína es donde se van a anclar los lípidos de la membrana. Sí. Obviamente ahorita vamos a ver un poquito más de esos detalles, de cómo lo hacen. Pero bueno, así como mis imanes se van uniendo unos con otros, obviamente estos imanes se unen por cargas pues electromagnéticas, ¿no? Porque son imanes. Pero así tal cual como estos como que interactúan entre sí, también las proteínas van a interactuar entre sí. ¿Por qué tipo de fuerzas están interactuando las proteínas entre sí?
Recordemos un poquito de química. Enlace peptídico. Bueno, el enlace peptídico es entre un aminoácido y otro para formar la cadena peptídica, pero aquí recuerden que cada bolita me está representando más bien una proteína. O sea, más bien los enlaces peptídicos estarían como dentro de esta bolita, ¿no? Formando esta proteína. Pero ¿cómo es que ahora esta bolita interactúa con esta otra? Y cómo la otra interactúa con las de abajo y así sucesivamente. ¿Por puentes de hidrógeno? Pueden ser por puentes de hidrógeno. ¿Por qué otras? Van der Waals. Fuerzas de Van der Waals. Fuerzas de Van der Waals. ¿Puentes de sulfuro? Puentes de sulfuro. Ajá, también. ¿Y quién determina esas interacciones? ¿Los aminoácidos? Los residuos de los Las aminoácidos. cargas de las proteínas. Exacto, los residuos de los aminoácidos. Acuérdense que hay un esqueleto general de los aminoácidos, ¿no? Que es justamente como se da el enlace peptídico. Pero fuera de esas cadenas salen los grupos R y los grupos R. Y los grupos R pues son muy diversos, ¿no? Entre sí. Hay además grupos que son más ácidos, más básicos, cargados, no cargados, algunos que son neutros, algunos que son aromáticos. Entonces, todo eso es lo que nos va a dar esta posibilidad de que haya puentes de hidrógeno, que haya fuerzas de Van der Waals, que haya momentos dipolo. Y entonces, que logremos este acomodo, ¿no? De las proteínas de forma helicoidal o de forma icosaédrica, ¿no? Como se ve aquí en este adenovirus. Entonces eso, bueno, yo por ahí, bueno, yo siempre les subo, ¿no? Los videos de las clases al YouTube y por ahí hubo una pregunta que sí me quedé como, sí es cierto. Bueno, más bien no una pregunta, un comentario. Cuando justamente yo explicaba en la clase de replicación viral, pues cómo es que los virus y que con una proteína viral reconocen al receptor celular, se unen, bla, 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 ¿no? Y por ahí ponía alguien, pues no sé, alguien que no conozco en un comentario, decía que eso además como que suena como que el virus está prefabricado, o sea, cómo una proteína de un virus puede reconocer tan específicamente a una proteína celular. Y entonces dije, pues sí, es que sí es cierto, ¿no? Por eso mucha gente de repente dice, ay, o sea, como que no le parece tan lógico que este tipo de cosas sucedan, ¿no? O sea, como si ya estuviera hecho previamente para que reconociera a la célula, ¿no? Pero pues obviamente lo que muchas personas que no están en el área no saben, pues es justo lo que ustedes acaban de comentar, que esas interacciones entre proteínas son el pan diario de todos los procesos o de la gran mayoría de los procesos fisiológicos que se llevan en la célula y que son interacciones que tienen que ver con los grupos R que además comparten muchas proteínas. Entonces, realmente estas interacciones no son algo fuera del otro mundo, ni son algo que esté prefabricado ni previamente arreglado, ¿no? Sino que realmente son interacciones que se van dando en el momento y que sí, simplemente pues basta con que una proteína de repente se acople a otra y entonces ya puedan interaccionar para que se produzca un efecto. Y eso es lo que pasa con los virus. No es que alguien los haya diseñado previamente, ¿no? Para que se unan, sino que simplemente van a aprovechar, es parte de la evolución, como han evolucionado. Y justo lo que decíamos hace rato, también volvemos a esa misma cuestión antropocéntrica de quererle decir o de querer pretender que el virus pensó y evolucionó y se dirigió para ahora justo reconocer a cierta proteína celular, cuando pues realmente no, son interacciones que pasan siempre con todas las células y que bueno, sí, casualmente alguna interacción ahora hizo que este virus reconozca la célula y entre, pues bueno, no sé si me van siguiendo o ya me fui a otro lado, a otro tema. No, sí, la No, vamos profesora, sí la vamos siguiendo. Bueno, porque estábamos en realidad en las cápsides y cómo interaccionan las proteínas de la cápside para formar la cápside, ¿no? Pero bueno, al final, pues son las mismas interacciones que incluso ocurren, por ejemplo, en una reacción antígeno-anticuerpo, ¿no?
que pues simplemente son interacciones de ese tipo proteína-proteína y que pues tienen que ver con los grupos R que tenga esa proteína. Entonces eso ya nos dice que no todas las proteínas van a interactuar igual, ¿verdad? Y bueno, ya nada más para seguir en la clasificación de las cápsides, vamos a ver que también podemos tener este tipo de cápsides que ustedes ya conocen, que son cápsides complejas. ¿Por qué complejas? Porque, pues, como ustedes pueden ver aquí, en realidad tienen diferentes estructuras. Tienen una parte icosaédrica, tienen esta parte que es helicoidal, incluso tienen esta parte aquí que está unida a estos spikes o estas fibras. Estas son características más bien de los fagos, de los bacteriófagos. Y pues bueno, en realidad en virus de importancia humana o en salud animal, pues no tenemos virus que tengan esta característica, ¿no? Básicamente vamos a tener cápsides helicoidales o icosaédricas. Ahorita vamos a ver por ahí algunas cápsides que no necesariamente son tan helicoidales, tan icosaédricas, pero bueno. Maestra, Hasta acá, sí. la cápside o la determinación, sí, la cápside básicamente es un factor de virulencia. Híjole, buena pregunta. Bueno, es que como que factor de virulencia más bien como que defines a alguna proteína que va a ayudar al virus a, pues, a ser más eficiente, ya sea en su infección o justo en producir la enfermedad. Yo creo que las cápsides más bien tienen más la función como de proteger el genoma. Sí pueden estar involucradas en la virulencia porque, por ejemplo, si nos regresamos a que es adenovirus, ustedes vean aquí que tiene esta fibra y al final pues tiene esa bolita, ¿no? Que bueno, es parte de la misma fibra, pero esa fibra reconoce al receptor celular. Entonces, obviamente puede ser que de repente haya alguna mutación que favorezca que ese receptor celular pues se reconozca con mayor facilidad. Pero no sé, yo creo que no diría que son factores de virulencia. Hay otras proteínas que muchas veces son accesorias que regulan, por ejemplo, la respuesta inmune o que pueden estar involucradas en otros procesos para ahora hacer que la célula haga ciertas cosas o para que no se vaya a apoptosis o para, no sé, como para cambiar algunos mecanismos de la célula y hacer que la célula más eficientemente ahora me construya virus. Yo más bien diría que esos son los factores de virulencia más que la cápside. Pero bueno, pues. Mi pregunta también iba dirigida a algo que mencionó. Por ejemplo, si la estructura de las proteínas que tiene la cápside es más similar a las que tiene el humano, entonces en teoría llegaría a ser más infectivo este virus, ¿no? Porque pudiera evadir al sistema inmune. ¿O está errónea mi idea? No, está interesante esa pregunta porque, bueno, a veces el que las células puedan interactuar las proteínas virales puedan interactuar con proteínas de las células no necesariamente quiere decir que se parezcan a las humanas, aunque en algunos casos sí. Por ejemplo, hay proteínas que sí son como parecidas a algún factor que se une a no sé, por ejemplo, interferón, y entonces en ese sentido pues lo pueden modular, ¿no? O pueden como ser antagonistas de interferón o cosas así. Pero bueno, así como del sistema inmune, es que también el sistema inmune, recuerden que en realidad el sistema inmune más que ver toda la estructura así, más que ver toda la estructura, por ejemplo, de la cápside o incluso más que ver toda la proteína, que sería mi bolita. Recuerden que el sistema inmune lo que detecta son epítopos y son epítopos que pueden ser muy pequeños, por ejemplo, de 20 aminoácidos, ¿no? 18, los que ve, por ejemplo, el antígeno, bueno, los que se presentan en estas moléculas de histocompatibilidad. Y entonces ahí más bien es donde hay más facilidad de reconocer a las proteínas cuando son diferentes, porque si bien a lo mejor en su estructura son parecidas, por ejemplo, hay proteínas, por ejemplo, las DNA polimerasas, ¿no?
Si nosotros pensamos en una DNA polimerasa viral, pues obviamente va a tener motivos o va a tener estructuras pues muy parecidas a las DNA polimerasas de la célula, porque son proteínas que incluso llevan a cabo funciones parecidas, ¿no? Pero ya cuando como que las cortas, ahí es cuando ya puedes detectar ciertos motivos que son diferentes. Ujú. Entonces, no sé si por ahí va la pregunta. Ahora hay muchas estructuras, por ejemplo, seguramente cuando ustedes vieron en bioquímica que les hablaban que si las proteínas en forma de barril y los canales iónicos que tienen ciertas estructuras como comunes entre ellos, los virus también pueden llegar a exhibir proteínas muy parecidas. Pero de nuevo, ¿no? Ya cuando las vas a cortar así como en sus epítopos y las vas a presentar al sistema inmune, ahí es donde puede haber una diferencia ya en la estructura más, pues digamos, más fina, ¿no? Ahora sí, ciertamente también hay características de las proteínas virales que van a hacer que se vada la respuesta inmune, porque sí, porque buscan parecerse a las de la célula huésped, ¿no? Pero al final el virus tiene tantas proteínas, incluso estos que decíamos, hepatitis B, que produce 7 proteínas, pues ya al momento que las cortas, pues son un montón de epítopos, que a lo mejor algunos sí no serán reconocidos por el sistema inmune, pero otros sí. No sé si me explico, pero sí Sí, está profesora. interesante esta parte, ¿no? Gracias. Bueno. Entonces les decía que esas son las cápsides complejas y pues que bueno, básicamente nada más las están en los bacteriófagos y que pues nosotros no las vamos a revisar en nuestro curso. Ujú. Y pues bueno, aquí tenemos, por ejemplo, esta cápside del virus de Vaccinia o de Poxvirus, que es el virus que causaba la viruela que ya además erradicamos. Ujú. En el mundo, vean así que está como que aquí está como más redondeadita, aquí está como hundidita, ¿no? Entonces, esto podría ser un ejemplo de cápside compleja porque no tiene como ni la estructura helicoidal ni la estructura icosaédrica, tiene más bien como otro tipo de estructura, pero bueno, o sea, es un virus, ¿no? El que anda por ahí. El virus de la rabia también, ¿no? Tiene una cápside que no, ese es helicoidal básicamente. Pero el virus de la inmunodeficiencia humana también tiene una parte que es como más helicoidal, otra parte que es más bien como icosaédrica, entonces, bueno, por ahí está un poquito más difícil definir la estructura de la cápside, pero bueno, son así como algunos virus contados, ¿no? De ahí en fuera prácticamente todos los podemos definir como cápsides icosaédricas o cápsides helicoidales. Uh-huh. Vean, este es el virus de la inmunodeficiencia humana, que era como les digo, si ustedes ven la cápside, es un poquito así como cónica. Y esta parte que está como más en el centro sí tiene una estructura un poquito más helicoidal, pero la parte esta que está acá, esta tiene una estructura un poquito como icosaédrica. Entonces, pues bueno, ahí es una cápside un poquito diferente. Muchos autores incluso todavía dicen que es una cápside icosaédrica, ¿no? Y bueno, ¿cómo se forman las cápsides? Era lo que ya en realidad comentábamos, ¿no? Tenemos una subunidad que se va uniendo a otras y a su vez, pues después van a formar una hélice, ¿no? Aquí la idea o lo que facilita que se formen este tipo de estructuras tan simétricas, pues es justamente que prácticamente todas las subunidades son iguales. Puede ser, como les decía hace rato, que esta subunidad sea compuesta por una sola proteína o incluso pueden ser 2 o 3 o más proteínas, pero al final todas van a ser, esta subunidad va a ser idéntica a la que sigue, idéntica a la que sigue, y eso es lo que le va a poder dar esa simetría. O sea, si yo aquí tuviera imanes redondos e imanes cuadrados, pues obviamente no podría hacer esta estructura, ¿no? Que les hice aquí. Entonces, básicamente, pues así se forman, ¿no? Y entonces también tenemos que entre las proteínas, como decíamos hace rato, pues son uniones no covalentes, o sea, no hay enlaces peptídicos entre ellas, ¿no? Sino que más bien los enlaces son de tipo, ya dijimos, puentes de hidrógeno, fuerzas de Van der Waals y todos estos que son, incluso pueden ser reversibles, o sea, puede ser que esta hélice, justo como yo la tengo aquí, se empiece a armar o a desarmar.
Esto le representará alguna ventaja al virus, que esta cápside sea como hasta cierto punto flexible. Sí, para que pueda infectar más fácilmente. Para que pueda infectar, porque si esta fuera una cosa así muy fija que ya se armó y ya, pues imagínense en qué momento se libera el genoma y en qué momento puede infectar a la célula, ¿no? Entonces, bueno, obviamente no es que así en la temperatura ambiente o en el medio ambiente esta cápside se esté haciendo y deshaciendo, obviamente, pues tiene ciertos mecanismos para que mientras que no encuentra la célula esté así, pues digamos como fija, y pues una vez que encuentra la célula, pues sí ya va a tener ciertas interacciones que va a hacer que esto se pueda abrir y entonces se pueda liberar el genoma. Entonces así se forman las cápsides helicoidales, simplemente interactuando, pues primero, digamos, esta bolita con esta bolita como para ir formando una cadena y después esa cadena ir interactuando entre sí para enrollarse. En el caso de las interacciones, bueno, de las cápsides icosaédricas, pues lo primero que se van a formar pueden ser estos pentámeros en donde tenemos 5 subunidades que van a ser como una especie de pentágono y después esos pentágonos van a ir interaccionando entre sí. No sé si alcancen a ver aquí, de hecho se los pusieron en diferentes colores. Aquí primero se forma un pentámero y este pentámero o este pentágono interacciona con este interacciona con este interacciona con este. ¿Sí? ¿Sí me explico? Y entonces, o sea, no es que simplemente se vayan así como que revolviendo todas las proteínas y mágicamente se haga este icosaedro, sino que sí realmente tiene un orden. Primero se van a ir formando estos pentámeros y estos pentámeros entre sí van a ir, pues se van a ir organizando para formar esta cápside. Si ven esta cápside que es muy pequeñita, que se podría parecer, por ejemplo, a la de un ay, se me fue ahorita el polio, el virus de polio, podría tener este arreglo. Cápsides más grandes tienen una estructura que está formada por estos pentámeros, que serían básicamente este mismo arreglo, pero además más hexámeros, o estos hexágonos. Entonces aquí más bien lo que sucede es que este pentámero interactúa aquí con un hexágono, con otro hexágono, con otro hexágono, con otro hexágono, y como que estos hexágonos se van uniendo a los pentámeros y entonces van haciendo estructuras como un poquito más complejas, bueno, más complejas en cuanto a que son más grandes, ¿no? Pero, o sea, el principio es básicamente el mismo, son interacciones no covalentes que van a unir a la proteína con la proteína de al lado y luego esas estructuras más grandes pues se van a ir acomodando en otras estructuras más grandes, ¿sí? ¿Hasta acá vamos bien? Les digo, yo la verdad es que me cuesta mucho trabajo hacerlo así con los imanes, como para decirles, ay, ahorita se los construyo, pero ustedes pueden ver este video, les voy a subir esta presentación al Classroom para que vean cómo es que hacen estas figuras, ¿no? Con estos imanes y pues bueno, para que más o menos se den una idea de cómo se van generando estas cápsides, porque pues estructural, bueno, geométricamente hablando es la misma forma en la que se generan las cápsides de los virus. Y entonces para que tengan más o menos una idea de por qué además estas cápsides se autoensamblan. Eso quiere decir que una vez que la célula está produciendo esta bolita, esta proteína y esta proteína, inmediatamente se empiezan a agrupar y se empiezan a autoensamblar. Entonces ya aquí ya la célula no es que la célula esté como que construyendo o que tenga proteínas especiales para construir este tipo de estructuras, sino que estas estructuras se van autoensamblando. Maestra, ahorita que mencionó el Classroom, una pregunta rapidísima. Algunos compañeros y a mí nos mandó un correo con la información, pero del 8QM1. Y de hecho estamos en el Classroom también del 8QM1, entonces no sé si nos pudiera compartir la información de este grupo. Su micrófono, maestra. Ok, lo checo. Lo que les digo es que voy a meterme al Classroom y más bien voy a ver si efectivamente pues, los alumnos que están volteados y directamente del Classroom
les mando la invitación para que no nos confundamos. Lo siento. Vale, sí, gracias. Bueno, qué bueno que ya también checamos esto porque, pues bueno, o sea, no es que vayamos a basar nuestra clase en el Classroom, en realidad más bien se basa más como en justo estas sesiones, pero bueno, pues sí, de todos modos como ahorita, ¿no? Que luego les pretendo dejar ahí material o cualquier cosa, pues obviamente sí es importante que estén en el Classroom, pues correcto, o que en realidad les dejo el mismo material prácticamente a los dos grupos, pero pues mejor si vamos en orden, ¿no? Bueno. Vamos a ver entonces la membrana. Yo les decía que la membrana o envoltura, también se le llama envoltura, es envoltura no envuelta. Porque bueno, muchas veces eso pasa cuando agarramos el Google Translator o algún otro programa que nos hace la traducción. Y entonces como en inglés se dice envelope, muchas veces se lo traducen como la envuelta, ¿no? Y pues bueno. Entonces, pues bueno, de repente uno se da cuenta que utilizaron el traductor sin siquiera leerlo porque, pues bueno, no se llama envuelta, se llama envoltura. Y entonces, bueno, esta envoltura en realidad es una membrana lipídica, una doble capa lipídica que es exactamente igualita a la membrana del huésped porque es derivada de la membrana del huésped. Lo que hacen los virus es, una vez que ya salió esta cápside, como decíamos hace rato, estas proteínas, además de que ya interactuaron entre ellas para formar esta hélice, ahora estas proteínas, o sea, de hecho, si ustedes ven, pues acá nos queda todavía una superficie que puede interactuar con otras proteínas. Entonces, muchas veces lo que hacen los virus es sintetizar, bueno, o hacer que la célula sintetice proteínas que van a anclarse en la membrana. Y esas proteínas de la membrana son capaces de reconocer o interactuar a estas. Y entonces cuando esta se va acercando a la membrana, interactúan y ¡pum! Se lleva un cachito de membrana. Y entonces es como se forman los virus envueltos. Ahora, esta membrana, claro, salió de la célula, es del huésped, pero esta membrana es específica para el virus. Ah, caray, pues por las proteínas, ¿no? Que el virus está sintetizando, esas proteínas virales son las que van a interactuar con esta, no la membrana. No es que estas proteínas interactúen con la membrana y se la jalen, sino que más bien estas proteínas interactúan con las proteínas virales que están en la membrana y por eso sale envuelta. Entonces, por eso decimos que es específica del virus. O sea, no es que nada más el virus al salir se lleva un cacho de membrana porque sí, sino porque realmente hay interacciones de nuevo específicas entre las proteínas. Y entonces me encontré con este articulito, bueno, muy bonito en el sentido de que si ustedes ven, lo hicieron con microscopía, están pues las células y se ve cómo van saliendo los virus, ¿no? Y entonces, bueno, aquí por ejemplo, esta es la foto de la célula y esta ya es una representación gráfica como para que lo veamos más, ¿cómo decir más claro, no? Pero desde aquí, desde la foto, espero que sí lo alcancen a notar. Vean que se ve aquí como una vesícula, ¿sí? Y de esta vesícula, aquí se ve una partecita de membrana, pero si ustedes se fijan, esa membrana está rodeada como de piquitos acá o como de bolitas. ¿Sí la alcanzan a ver? Si nosotros nos bajamos aquí al esquema, les están representando en verde lo que sería la membrana celular o esa vesícula y en morado lo que ya sería pues la membrana, digamos, del virus. Y acá les están poniendo las proteínas. Entonces vean que no se va a llevar cualquier cacho de membrana. Se va a llevar la membrana que ya está aquí expresando las proteínas. Vean aquí, por ejemplo, esta es una membrana celular, pero vean cómo tiene un montón de proteínas del virus. Y aquí vean cómo se está metiendo esa cápside. Bueno, acá no se ve muy clara la cápside, pero, y bueno, tampoco nos la están dibujando acá. Pero vean cómo se está recubriendo de esa membrana específica. Vean esta. Incluso acá está una partícula viral que está con sus proteínas de la membrana,
Ujú. Y está metida en una vesícula de la célula. Y vean que la vesícula de la célula no tiene esas proteínas. Entonces, realmente sí hay interacciones específicas, ¿no? De estas proteínas para interactuar con las cápsides y entonces generar esas membranas virales. Ujú. Esta también se ve muy bonita porque esta más bien bueno, acá fueron vesículas y esta es como la membrana externa de la célula. Y aquí está saliendo, ¿no? También el virus está aquí asociando y solamente está asociando a esta parte que tiene un montón de proteínas virales, ¿no? ¿Y por qué sucede esto? Porque recuerden además que la célula de por sí tiene una membrana que es un mosaico fluido, que no es exactamente idéntica, que incluso tiene, por ejemplo, estas balsas lipídicas donde preferentemente se van a unir estas proteínas. Entonces el virus utiliza justo estos mecanismos de la célula para ahora pues salir por esas regiones, ¿no? Y de nuevo entonces nos suena así como decía el comentario que me pusieron en el video, que suena como a que el virus está prefabricado, ¿no? Y que está como justo haciendo lo que, pues utilizando la célula. Y sí, o sea, sí está utilizando la célula, pero no es que esté prefabricado, es que realmente son adaptaciones evolutivas que ya han tenido los virus al estar en contacto con las células pues por muchísimo tiempo y pues estar interactuando con ellas. Sí, yo creo que a nosotros sí nos queda muy claro esa parte, ¿no? Hasta acá vamos bien, porque yo me eché más tiempo del que yo pensaba. Bueno, entonces ya nada más aquí, pues como decía ya su compañera, hay virus envueltos, que son justo estos virus que tienen esta membrana lipídica en donde puede haber proteínas virales en mayor o menor cantidad, y los virus desnudos que simplemente van a tener el ácido nucleico y su cápside, ¿no? En ambos casos, la cápside puede ser icosaédrica o puede ser helicoidal. Y pues bueno, creo que nada más eso les quería mostrar. Bueno, ya más terminar con esta imagen del virus SARS-CoV-2, que bueno, que ya decíamos, ¿no? Que gracias a los avances pues de la ciencia en general, incluso de cosas de computación, de cosas de visualización estructural de las proteínas, pues ya podemos tener este tipo de imágenes, este tipo de reconstrucciones en donde se ve claramente, esta es la membrana lipídica, está como moradita, y vemos cómo estas proteínas, que son la proteína Spike, están embebidas en la membrana, pero vean que acá están como unas patitas, y estas patitas están interaccionando con estas proteínas, que son las proteínas de la cápside viral. Entonces, por eso les decía yo hace rato, ¿no? Que estas interacciones son específicas, o sea, no es ¿cómo decir? No es que casual salió el virus y se llevó un cacho de membrana nada más porque sí. La cápside del virus interactúa con esta parte de estas proteínas y es como se reconocen, es como entonces se envuelve esta cápside y ya puede salir con su membrana. Entonces, bueno, yo lo voy a dejar hasta aquí. Bueno, ya nada más esta. Esta porque me gustó cómo se ve la diferencia, ¿no? De influenza, cómo tiene un montón de proteínas. Por ejemplo, aquí el virus de sarampión también tiene un montón de proteínas. Y vean, por ejemplo, aquí el virus de inmunodeficiencia, que tiene proteínas en su membrana, pero tiene nada más poquitas, ¿no? Una por acá, otra por acá, otra por acá. Entonces, bueno, pues son diferentes, ¿no? Todos los virus. Bueno, pues hasta aquí. Ahora les toca a ustedes. Les toca a ustedes, pues, que veamos esos virus que nos trajeron. Y entonces, ¿qué les parece si vamos o bueno, como ustedes quieran. En realidad no importa el orden en que se presenten los virus. Una pregunta, así como les presento, ¿sí se ven las presentaciones, las diapositivas, el cursor, todo? ¿Sí? ¿Sí queda claro? Sí, profesora. Sí, profesora, sí se ve bien.
Sí, porque más bien no les presento la pantalla, sino que tengo un programa que como que me cambia las escenas y entonces pues lo uso así. Bueno, entonces, ¿quién quiere empezar? Anímense, anímense. Ajá, ya les puse ahí para que puedan compartir la pantalla si es que quieren presentar algo. Y ¿Ya observan la presentación? ¿Sí se ve la presentación? Sí, sí. Sí, sí se ve. ah, yo estoy hable y hable y sí, digo que adelante, sí se ve. Buenas tardes, compañeros. Nosotros somos el equipo 2. Está integrado por Escobar Rodríguez El Cinitzel, López Sarmiento García Daniela y su servidora López Santiago Diana Laura. Le vamos a presentar la estructura del poliovirus. Bueno, en esta imagen que está aquí presente, es una micrografía electrónica de transmisión coloreada. Como ya hemos mencionado, pues estos virus no se observan en un microscopio óptico como las bacterias, debido a su tamaño que presenta en nanómetros. Siguiente, pero. Bueno, como podemos observar en la imagen, bueno, primero, la clasificación pertenece a la familia Picorrenaviridae. Esta pico se refiere más que nada a su tamaño pequeño y en su genoma, que en este caso es RNA, y pertenece al género Enterovirus C. Bueno, presenta un RNA monocatenario positivo y este RNA que se observa en el centro está unido o covalentemente a una proteína BPG. Esta proteína va a actuar principalmente como un primer en la síntesis del RNA. Y bueno, posteriormente, esto va a estar constituido de otros componentes, como se les menciona a continuación. Bueno, la proteína BPG y la molécula de ARN están cubiertas por una cápside icosaédrica y esta está formada por protómeros o proteínas que, como ya nos había mencionado la profesora, son 60. Y bueno, cada uno de estos está formado por 4 subunidades. Que, como podemos ver, la proteína BP1, BP2 y BP3 son superficiales, mientras que la BP4 es interna. A esta está unida un lípido, como se ve aquí. Bueno, ¿cómo es el acomodo? Tenemos 2 partes principales, que son los vértices, que son estos, que están formados por 5 subunidades BP1. Y también tenemos las hendiduras, que esta es muy importante porque interviene con los receptores celulares. Y bueno, ya para finalizar, este tiene un tamaño de 30 nanómetros de diámetro. Y aquí están nuestras referencias. No sé si tengan alguna duda. Sí, ya nada más un comentario, se regresan a la imagen ahí donde decían que era lípido, o sea, está el RNA que está representado por esa línea verde y ahí como que al final tiene una como colita, ¿no? Ese no es un lípido, ese más bien es también RNA y de hecho si se fijan, ahí son As, A. ¿Qué querrá decir eso? La cola de adenina. Es una cola de adeninas, ajá, exactamente. Entonces, bueno, más bien aquí lo que sucede es que este RNA es de polaridad positiva y este RNA funciona como un RNA mensajero. Entonces, una vez que entra a la célula, es un RNA mensajero que pasa directamente a la traducción. Y bueno,
después ya veremos también en la clase de la célula, pues las características de los mensajeros celulares, pero todos tienen una colita de polías. Entonces, eso es justo el asunto, ¿no? Que este virus emula esa colita, bueno, no emula, tiene su colita de polías, pues justo para que pues parezca un mensajero celular. Entonces, este no tiene lípidos en ningún lado, ¿sale? ¿Alguna pregunta, comentario de los compañeros? Creo que no, profe. No, profesora. Bueno, pues entonces el siguiente equipo. ¿Podemos pasar nosotros, maestra? Somos del equipo Quien 4. quiera. Sí, de una vez, ándeles, ándeles. Porque el 13 nos está haciendo del rogar. Ay, sí. Profesora, es que el equipo 3 le toca la siguiente semana. No, la siguiente semana. El Ay, día sí es 15. cierto. Sí, tienes razón. Ay, lo siento. Bueno. Adelante. Bueno, nosotros somos el equipo 5 y vamos a presentar el virus de la influenza. ¿Le puedes cambiar a la que sigue, por favor? Bueno, este virus contiene RNA de una sola cadena y de sentido negativo. En este caso es por eso que se divide en el grupo 5 y bueno, también es helicoidal y va a presentar una envoltura. Esta pertenece a la familia Orthomyxoviridae y se conocen 3 serotipos, el de influenza A, influenza B e influenza C. Pero además también podemos observar otros virus como se muestra aquí en la diapositiva, como es el Isavirus, el Coaranhavirus, no sé cómo se pronuncie, y el Togotovirus, en donde el más importante va a ser el de la influenza A. ¿Le puedes cambiar a la que sigue, por favor? De forma muy general, viendo algunas de sus características, este va a ser un virus que se puede decir que es pleomórfico, esférico o filamentoso, que va a presentar un tamaño entre 80 y 120 nanómetros y que también es sensible a calor, específicamente a 56 grados centígrados por 30 minutos, a pH de 3, y de igual forma también es sensible a solventes de lípidos y detergentes. Este se inactiva con formol, con beta-propiolactona, con luz UV y con radiaciones gamma. Y bueno, es por eso que también se dice que son muy lábiles a condiciones ambientales y de igual forma tienen una gran inestabilidad genética, lo que va a provocar que tengan o que dé lugar a que tengan variaciones genéticas. La que sigue, por favor. Como ya decía Majo, estos son virus envueltos que tienen un genoma de RNA, el cual está segmentado en 8 partes. Este codifica para 10 proteínas, 2 de las cuales son glicoproteínas que están embebidas en la membrana, que la vemos aquí como de color amarillo, que es la hemaglutinina, y de color verde la neuraminidasa. Además, también se encuentra una proteína estructural, que es la M1, que le va a dar una rigidez a la bicapa lipídica. También hay proteínas no estructurales que se encargan del proceso de replicación. Y también la proteína M2, que va a constituir un canal iónico para que puedan entrar los protones, acidificar la partícula viral y permitir su descapsidación, y así liberar los segmentos de esta ribonucleoproteína. Este RNA viral también codifica para otras 3 proteínas, que son este complejo de polimerasas, que están ligadas a los segmentos de la nucleoproteína y van a encargarse de su replicación. Y ya ahorita les van a explicar un poquito más a fondo de la hemaglutinina y la neuraminidasa. Bueno, la hemaglutinina es la más abundante y está representada, bueno, aquí en el esquema como HA,
pero también se conoce solo como H. Esta reconoce el receptor celular, que son los residuos de ácido siálico, permitiendo la entrada del virus y por ende es la responsable de su patogenicidad. La hemaglutinina va a ser una glicoproteína muy inmunogénica. Los anticuerpos específicos que se generan en el hospedero van a neutralizar el reconocimiento de estos receptores a nivel celular y además es capaz de unirse a los glóbulos rojos. La hemaglutinina se va a pegar a la neuraminidasa corta y este va a ser en el moco donde haya sido ciálico, el cual se pega al virus y va a estar representado con una N corta. La bueno, aquí va a estar como Na, en el esquema es Na. La neuraminidasa es una enzima que va a degradar los residuos del ácido ciálico y por ende va a ser indispensable para la liberación del virus en las células infectadas y de los anticuerpos contra este mismo, además de que jugará un papel importante en el control de la infección. Bueno, ya por último, es importante mencionar que existen 16 subtipos de esta hemaglutinina que se van a nombrar como H1 y así hasta el 16, y van a existir 9 subtipos de neuronaminidasas que van a ir de la 1 a la 9 y se van a nombrar igual como N1 y así hasta el 9. Todas estas diferentes tipos de combinaciones que puede haber en estos dos subtipos pueden generar 144 cepas virales diferentes. Y pues además de eso, como ya lo habían mencionado mis compañeras antes, creo que fue Majo, que dijo que existen diferentes, alta tasa de variación genética, por lo cual va a hacer que existan pues muchos diferentes tipos de estos virus y que generen gripes estacionales y posibles pandemias. Actualmente los virus que afectan a los humanos es H1N1, H2N2, H3N2. Y pues todos estos subtipos que ya les mencioné se van a encontrar en la naturaleza de forma, pues así en las aves, en los animales, pero estas no causan como tal la enfermedad hasta que haya un subtipo que sea capaz de transmitirse a otros hospederos y así pues llegar a resultar en estas gripes diferentes o posibles pandemias. Y bueno, esto sería todo por nuestra parte. En la siguiente diapositiva están nuestras referencias. ¿Preguntas, comentarios? ¿No? No, profesora. Bueno, ¿y otro virus? Podemos Sí, proyectarlo. vamos, profesora. Sí, quien quiera, no importa. ¿Ya se ve la pantalla? Sí, Ya. ya se ve. Ok, buenas tardes. Nosotros somos el equipo 1 y les vamos a presentar la estructura de los rotavirus. Bueno, nada más como una pequeña introducción, el género rotavirus va a pertenecer a la familia Retroviridai y son una de las principales causas de gastroenteritis en niños menores de 5 años. Esto causando cuadros de diarrea y de fiebre. Vamos a comenzar con su nombre. El nombre proviene del latín rota, lo cual significa rueda, que ahorita ya vamos a hablar un poquito más de la estructura. Las partículas intactas normalmente del rotavirus tienen un aspecto muy, muy distintivo. Esto es debido a que tienen un borde bien definido y tienen unos picos cortos que irradian desde un centro ancho cuando se observan por microscopía electrónica. Ahorita más adelante les voy a mostrar una imagen donde se observa esto perfectamente. El virus intacto normalmente se encuentra compuesto por una estructura de tres envolturas. Tiene una cápside exterior con puntas cortas, una cápside intermedia y un núcleo interno. Los rotavirus poseen ARN de doble cadena, el cual se va a encontrar encerrado en la estructura del núcleo. Bien, también es importante mencionar el genoma de este virus, que este va a presentar un RNA de doble cadena que va a ser lineal y va a ser segmentado.
Este mide 18, perdón, este tiene un tamaño de 18.550 pares de bases y básicamente son 11 segmentos que van a codificar para diferentes proteínas. Los 6 primeros son para proteínas estructurales y también hay otros que son otras 6 para proteínas no estructurales, donde cada uno de los segmentos que les acabo de mencionar aproximadamente varían de 667 a 3.302 nucleótidos. Bueno, el virión está conformado por 6 proteínas principalmente. Para la abreviación de las proteínas estructurales del virus se utiliza el prefijo VP, o sea, viral protein, y se les asigna un número. En este caso se les asignó el 1, 2, 3, 4, 6 y 7. Dentro de las proteínas estructurales más importantes se encuentra, por ejemplo, la proteína V6, la cual es la proteína principal de la cápside. Esta es altamente antigénica y se puede utilizar para determinar la especie del rotavirus. Esa normalmente se suele utilizar en los ensayos clínicos para determinar la existencia de infección por rotavirus A. Por ejemplo, la proteína VP4, esta está situada en la parte externa del virión y es aquella que forma una protuberancia, la cual es capaz de unirse a los receptores celulares de una célula para entrar en el interior. Esta VP4 debe ser modificada por una polimerasa, debe ser modificada por una proteasa intestinal para dar lugar a la VP5 y VP8 antes de que la partícula vírica pueda ser infecciosa. En el caso de las proteínas VP2 y VP3, van a ser proteínas que van a estar asociadas a la capa más interna del virión. Y en el caso del VP3, forma parte de, bueno, tiene una actividad de caperuza, nada más en el RNA. Y la VP7 va a ser una glicoproteína, la cual va a formar parte de la capa externa del virión, que aparte de sus funciones estructurales, también va a determinar el tipo de la cadena y junto con la VP4 va a estar implicada en la respuesta inmunitaria del mismo virus. Bien, como les había mencionado, aparte de las estructurales, están las que son las no estructurales y la mayoría de estas son las que se encargan de la replicación de este genoma. Estas van a empezar con las siglas NSP y van a ir del 1 al 6. La primera lo que va a hacer es que va a desempeñar un papel en la inhibición de la inmunidad innata. Esto va a ser obviamente del huésped y esto se debe a que va a inducir la degradación de factores como lo son los interferones. La NSP2 va a participar en la replicación y el empaquetamiento del genoma. Esto va a jugar un papel importante junto con la proteína NSP5, ya que estas dos van a hacer un viroplasma, que son como fábricas de virus, digámoslo de cierta manera. Y estas van a estar como son inclusiones que están en el citoplasma del huésped y aquí se van a ensamblar los intermediarios de la replicación y pues por ello va a darse lugar a la replicación del RNA viral. La NSP3 va a estar unida al RNA mensajero de las que son las células infectadas. Y además de esto, pues es responsable de finalizar la síntesis proteica celular. La NSP4 es una proteína muy importante, ya que esta es una enterotoxina que va a producir pues diarrea. Esto se debe a que va a provocar un aumento en una concentración de calcio que es intracelular en las células que están presentes en la mucosa intestinal del huésped. Por otro lado está la NSP5, que esta va a, como había dicho anteriormente, a jugar un papel importante con la NSP2, por lo mismo que les comenté, van a formar los viroplasmas y también esta tiene como función reclutar a otras proteínas para que pues se formen la cápside. Y finalmente la NSP6 son sitios de replicación y también de empaquetamiento viral, que de igual manera va a interactuar tanto con la NSP2 como con la NSP5.
Y bueno, ya por último les mostramos una imagen donde se puede observar la estructura del rotavirus, pero bueno, como podemos ver son 3 imágenes y las 3 están de manera distinta. Bueno, esto es porque se conocen 3 tipos de partículas de rotavirus bajo el microscopio bajo la microscopía electrónica, perdón. Unas son las que tenemos del lado izquierdo en la figura con la letra A, son las partículas infecciosas completas, o se les conoce también como de 3 capas. En la imagen B se encuentran las partículas de doble capa y en la tercera imagen se observan las partículas del núcleo o que contienen solo una capa. Y ya sería todo por nuestra parte. ¿Preguntas, comentarios? ¿No? No. Bueno, pues creo que No, profesora. este virus, bueno, en general los otros también ya mencionaron que pues hay proteínas que no son estructurales y pues ya estamos hablando incluso de su papel de esas proteínas en la replicación, ¿no? Creo que ahorita, bueno, eso puede ser un poquito de más, pero bueno, está bien que ya lo vayamos checando. Creo que nos faltaban un par de equipos más, ¿no? Sí, profesora. Sí. ¿Puedo presentar yo? Sí, claro. Entonces, pues ya también estamos viendo la diversidad de los virus, ¿no? Por ejemplo, este rotavirus que tiene 3 cápsides, ¿no? Que nos sorprende en ese sentido. Ningún otro virus humano tiene esas características. Ajá. A ver, ya se ve la presentación del equipo 7. Bueno, nosotros somos el equipo 7 y a nosotros nos tocó exponer la estructura del SARS-CoV-2. Bueno, como parte inicial, para recordar un poquito, el SARS-CoV-2 es un betacoronavirus de carácter envuelto, contiene ARN de cadena sencilla, es no segmentado y tiene un sentido positivo. Y bueno, a continuación veremos 4 de sus estructuras principales, en las cuales empezarán a describir a continuación. Bueno, comenzamos con las proteínas E, las cuales, bueno, está compuesta de 75 aminoácidos en el caso del SARS-CoV 2. Y bueno, estas tienen como función más que nada estructural, ya que son las que le dan esa forma esférica al virus. De igual manera, estaba leyendo en un artículo que menciona que estas proteínas pueden polimerizarse en la membrana del huésped, esto formando viroporinas, las cuales tienen un papel en donde facilitan tanto la penetración de virus como también en la liberación de las partículas infecciosas de la célula. Bueno, ahora hablándoles de la proteína N, esta partícula viral tiene nucleoproteínas, o también se les conoce como nucleocápside, que están dentro de la membrana, y estas están compuestas de su material genético, como mencionó mi compañero, que es RNA de una sola cadena y positivo, y también una asociación a la proteína de la nucleocápside, que esta está fosforilada, y esto mejora su afinidad por el RNA viral. Y por tanto, este material genético se encuentra envuelto por esta proteína y protegido de cierta forma, y tiene esa conformación que algunos autores lo mencionan como es perlas en una cuerda. Bueno, otra proteína es la M, que esta es una glicoproteína integral de membrana, y este proporciona la morfología Albirian. Esta posee una longitud de aproximadamente 220 a 260 aminoácidos, con un dominio N terminal de longitud corta.
Va a estar integrada en la membrana del virus por medio de 3 dominios transmembrana. Y bueno, estos dominios van a estar etiquetados como TM1, 2 y 3. Su extremo terminal aminocorto glicosilado va a constituir un ectodominio, o sea, fuera de la membrana, mientras su endodominio C terminal se va a situar en el lado citoplasmático de la membrana del virión. El ectodominio puede ser glicosilado y esto va a afectar el tropismo de los órganos infectar y la capacidad inductora del interferón de algunos coronavirus. Además, presenta la inserción de un residuo de serina en la posición 4 como, como característica única en el SARS-CoV-2. Durante el ensamblaje, esta proteína proporciona un andamio para las partículas virales, estabiliza la proteína N y al núcleo interno de los viriones. Además, va a ser necesaria para la retención de la proteína S en el compartimiento intermedio y su incorporación a nuevos viriones. Bueno, ahora vamos a uno de los puntos importantes en el coronavirus, que son las proteínas Spike. Bueno, esta clase de proteínas son una estructura multifuncional, la cual va a permitir la entrada del coronavirus a las células del hospedero. No obstante, la entrada del virus no va a ser el único determinante crítico para estas proteínas, sino que también va a mediar lo que es el tropismo a las células del huésped y bueno, con una consecuente respuesta inmunitaria. Como podemos ver en la imagen inferior derecha, tenemos lo que es las proteínas Spike, comenzando desde la palabra, las iniciales IC, que pertenecen a parte de las 3 segmentos que conforman estas proteínas, las cuales es la cola intracelular, la cual va a conectar la proteína con la parte interna del virus. Después tenemos lo que es TM, que es el ancla transmembrana, la cual se encarga de anclar y orientar las proteínas de membrana, que son S1 y S2, las cuales son trímeros, que se conforman por una cabeza S1 y por, un tallo trimérico igual S2. ¿Cuál va a ser la función de estas proteínas? Bueno, durante la entrada del virus, los dominios S1 se van a unir al receptor, son la unión del receptor a la superficie de la célula huésped, generando así la unión viral entre lo que es hospedero y virus. Mientras que, la subunidad S2 se va a encargar de fusionar la membrana viral y, con la del hospedero, lo cual va a permitir que el genoma viral pueda ingresar a las células. Lo que conlleva a lo que es la unión del receptor y la fusión de dichas membranas son los pasos iniciales que se van a dar para que comience la infección por coronavirus. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, como lo podemos ver en esta diapositiva, a manera de ejemplificar, vemos que este tipo de virus pertenece a la familia Coronaviridae. Y vemos que ejemplos aquí de sus 4 géneros característicos, que son alfa, beta, gamma y delta coronavirus, los cuales, como ya sabemos, pueden infectar desde mamíferos, seres humanos, hasta inclusive aves. Y como un extra tenemos los sitios de reconocimiento, de los cuales de algunas de estas variantes tienen por sí mismas, lo cual es la enzima convertidora de la angiotensina 2, que se abrevia como AC2. Para lo que son alfa y beta coronavirus, también tenemos la aminopeptidasa, que, con su abreviación APN para los alfa coronavirus. En los ejemplos que podemos ver aquí, la dipeptidilpeptidasa, DPP4, para lo que son beta coronavirus, y una especial que es el antígeno carcinoembrionario 1, para lo que es la especie MHB. Y bueno, aquí nada más por último para mencionar, lo que ya habían comentado mis compañeros, su material genético es de RNA, de cadena sencilla, positivo, y bueno, en su genoma contiene los genes para codificar 16 poliproteínas no estructurales y 4 proteínas estructurales, que son las que ya habíamos mencionado anteriormente.
Y bueno, aquí en esta imagen colocamos la diferencia entre los coronavirus, en donde diferencian entre genes que codifican para proteínas accesorias. Difieren entre, ya sea en términos de número, su organización genómica, su secuenciación y sus funciones. Y bueno, eso sería todo de nuestra parte. ¿Preguntas, comentarios? ¿No? Bueno, entonces este es un virus envuelto, ¿no? ¿Y la cápside de qué forma era? ¿Helicoidal o icosaédrica? Helicoidal. Helicoidal. Ujú. Muy bien. Y pues bueno, el último equipo, por favor. Sí, maestra. Todavía faltamos nosotros. Ay, ¿todavía me faltan 2? Sí. Ay, caray. De hecho, ya son 4 Bueno, para la una maestra. sí, es lo que estoy viendo. Pensé que ya más me faltaba 1, pero sí es cierto. Me faltan 2. Pues si quieren, entonces mejor dejamos estos 2 para la siguiente clase. Y de tareita también me gustaría o sea, no necesitan escribirla, pero sí tráiganlo ya pensado para que no nos entretengamos todavía como en reflexionarlo en la clase. ¿Cuáles virus serían más resistentes al medio ambiente? Si los desnudos, si los envueltos, ¿y por qué? Sí, porque sí, mejor ya para que los de dengue no expongan así como tan corriendo y de todos modos no vamos a acabar lo de la estructura, entonces mejor ya nos quedamos así, ¿vale? Sí, profesor, está bien. Ujú. Entonces, ¿dudas que se pueden resolver en un minuto? Una pregunta. Sí. ¿Cómo le mando lo de las participaciones y eso? Pues bueno, no sé si ahorita las anotaste en un papel o algo, pues si quieres nada más mándame como la foto de eso. Y ya les puse también en el Classroom un Excel que también quien quiera lo puede descargar y puede ir haciendo ahí las anotaciones y ya después nada más me lo regresa también ya sea por correo o en el Classroom. Ujú. Y ya yo lo voy juntando como en el que yo tengo yo aquí. Ujú. Pero sí, con una fotito así basta. Bueno, chicos, pues entonces nos vemos el viernes. Bueno, para la siguiente teoría y el jueves para el laboratorio. Luego, Chao. profesora. Gracias. Hasta luego. Hasta luego, profesora. Gracias, hasta luego. Bye. Maestra, entonces usted nos manda lo de la liga de Classroom. Sí, para mandárselas directo mejor del Classroom para que no haya, porque no sé, creo que a lo mejor más bien lo que sucedió es que en el, ¿cómo se llama? Tal vez en el archivo copié mal la liga. Entonces, mejor directo del Classroom les mando la invitación. Ahora, se supone que copié como todos los correos del grupo M1 y todo para el Classroom del M1 y todos los correos del M2 para el M2. Entonces, pues, no sé, voy a verificar que ahí, no se me hayan Sí, es que a mezclado. mí me llegó el documento, el del 1. Y Ah, ahí ok. venía, por lo tanto, el Classroom del 1. Vale, entonces mejor directamente les mando como la invitación o sea, me meto al Classroom del M2 y lo voy checando con la lista. Ujú. Vale, gracias. Bueno, nos vemos, cuídense. Bye.